Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Acá Liliana Hidalgo, directora de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Quiero saludar a nuestro querido orador, Adrián Sack. Muchísimas gracias por estar ahí. Les pedimos a todos muchas disculpas por la demora. Eh, es un nuevo encuentro este de la Comisión de Asuntos Públicos. Le agradezco a Clary Urruti, que es quien organiza esta charla. Le agradezco muchísimo a nuestra querida Patricia Torres, que es nuestra socia de la empresa TIM Traducciones. Un millón de gracias, Patrick, que sé que estás ahí a la distancia. Los saludo a todos a la distancia. Bueno, Adrián Sack, como todos saben, bueno, primero voy a decir el título de la charla, es Argentina, una nueva e inquietante protagonista. La verdad que promete mucho este título, Adrián. Él es periodista, voy a hablar rápidamente de su currículum. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado en medios de España como el Diario El Mundo de Madrid y en RTVE, Radio y Televisión Española. Además colaboró en el programa cultural Reading Group de la BBC y actualmente reside en Atlanta, Estados Unidos, donde trabaja como corresponsal de televisión para el Grupo América. Así que bueno, un millón de gracias a todos. Luego las preguntas las guardamos para el final, salvo que alguien las quiera poner en el chat y después Clary las lee al final. Adrián, yo no sé si me voy a poder quedar hasta el final porque tengo que estar en otro evento, pero te voy a escuchar todo lo que voy a quedarme todo lo que pueda porque me interesa muchísimo la charla. Así que un millón de gracias, un beso te mando desde acá y te dejo con el auditorio. Adrián, si me permitís, antes de que comiences, quiero aclarar y agradecerte porque Adrián está dando esta charla desde Atlanta, Estados Unidos, corriendo, pobre con el tráfico y todo, así que de mi lado agradecerte mucho la disponibilidad y el tiempo y el esfuerzo para poder estar hoy con nosotros. Ahora sí, te escuchamos todos atentamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ante todo quería decirles que si se quejan del tránsito en la General Paz, pueden tener un pequeño consuelo que es, bueno, por lo menos no es Atlanta. Esto es realmente terrible. Bueno, viene un poquito entre dificultades, ¿no? Entre lo que es el tránsito de los días martes en particular, que es cuando toda la gente saca sus autos. No es como allá en Buenos Aires que sacan más los viernes los autos. Martes y miércoles son días terribles. Esto es consecuencia de la pandemia donde, bueno, la presencialidad en el trabajo no se ha recuperado del todo, ¿no? Y hace que la gente que ha vuelto a la oficina la haga martes, miércoles y jueves, ¿no? En muchos casos, en otros solo martes y miércoles. Pero bueno, vamos a la charla. Les pido disculpas a todos, desde luego, por esta demora. Y bueno, mientras tanto yo les quería decir que esto que tengo acá al costado, quizá algunas veces lo han visto cuando salgo desde afuera, desde el porche de mi casa, en varias transmisiones de América, lo uso un poquito como marco de ubicación cuando tengo que transmitir desde mi casa. Ahora me vine desde el lado de adentro por una cuestión de iluminación, pero les quería decir que no es solo un decorado para hoy esto, ¿no? Un decorado de ambientación, de ubicación, sino que quería mostrarles a las banderas porque tiene que ver con esto el tema de nuestra conversación que tendremos hoy acá, ¿no? Que va a ser un ida y vuelta, así lo había planteado yo. ¿Por qué? Porque lo titulamos Argentina, una nueva e inquietante protagonista. Y tiene que ver con algo. Voy a cumplir 10 años de residencia en Atlanta, ¿no? Después de haber estado 12 años en Europa, repartidos entre Londres y Madrid, donde, bueno, ahí más o menos todos se ubican, ven esta bandera y la ubican. Bueno, cuando nosotros llegamos acá y venía gente de trabajadores para hacer el techo, para hacer el piso, por ejemplo, los pintores, aquellos que son originarios de Estados Unidos, no los trabajadores de origen latino, que por ahí sí pueden conocer la bandera. Me preguntaron si era la bandera de la India, les hacía acordar, porque tenía tres franjas y algo parecido a un sol. Dos o tres me lo preguntaron. Bueno, ¿qué les puedo contar? De un año a esta parte, todos los que venían acá, los estadounidenses de crianza tradicional estadounidense, sureña en particular, que suelen tener una cosmovisión muy cerrada
lo he visto sobre todo por la escolarización de los hijos, de muchos amigos que conozco, ¿no? Que creen que todo lo más grande del mundo, todos los récords del mundo, todo lo importante del mundo se reparte entre los 50 estados de Estados Unidos y después por ahí conocen una bandera, dos o tres, no mucho más, ¿eh? Los chicos. Bueno, han venido chicos y grandes y me decían, ¿por qué tenés una bandera de Argentina? Esto es una cuestión de, digo, 10, 12 meses, 14 meses hasta ahora. No hay ninguno, no importa el nivel de instrucción que tenga, que no me haya hecho alguna pregunta por nuestra bandera. Y esto es algo que no sucedía, no había sucedido nunca, ¿no? Argentina era algo absolutamente desconocido y esta bandera yo les pregunté, ¿pero dónde la vieron? Bueno, dice, la vemos en los noticieros, la vimos el otro día cuando tu presidente, el señor de la peluca o del pelo de rockstar, vino y lo vio a Donald Trump, ¿no? O cuando a veces también mostraban imágenes de Argentina cuando se hablaba del acuerdo que bueno, fue muy polémico acá, ¿no? El acuerdo económico, sobre todo en lo que tiene que ver con la importación de carne argentina. Se habló mucho más de lo que realmente se produjo, lo que puede llegar a pasar, porque es realmente insignificante la cantidad de carne argentina que ingresa acá y la que va a entrar en caso de que se cuadruplique la cuota de importación. De hecho, esto lo digo rápido, entre paréntesis, es un tercio, aún con la cuota aumentada, de lo que exporta Brasil acá. Es mucho más fácil encontrar carne brasileña y de hecho es difícil encontrar carne brasileña, pero es más fácil que encontrar que la argentina. Pero bueno, a lo que vamos es que, por lo menos en lo simbólico y en lo que se habla en el espacio de noticias internacionales, Argentina ahora empieza a aparecer mucho. Para bien, para mal, no lo sabemos. Bueno, recién mencionaban en mi pasado en la UBA, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, más de un profesor de más de una materia siempre mencionaba que en términos de relaciones internacionales lo mejor que le podía pasar a la Argentina era estar completamente fuera del radar, por lo menos de la Casa Blanca, ¿no? A que al no tener interés por parte de la Casa Blanca tenía más posibilidades de un desarrollo autónomo, un desarrollo no controlado y más libertad incluso para desarrollarse desde el punto de vista cultural. Me acuerdo, bueno, son conceptos muy de la UBA también, ¿no? Pero siempre tuve eso presente. Con la irrupción de Javier Milei en la presidencia de Argentina y su alianza, como la llaman acá por lo menos, o por lo menos su involucramiento personal profundo con Donald Trump, una admiración que, bueno, acá han descrito de muchas maneras dependiendo del medio, ¿no? Pero se puede decir que es muy exacerbada. Bueno, eso ha llevado a ponerlo a Milei y, por supuesto, a la Argentina en el mapa. ¿Por qué? Porque por ahora somos los únicos, la única economía importante de América del Sur, siempre lo destacan acá, la segunda economía de América del Sur, que, bueno, puede tener una relación fuerte, consistente con la Casa Blanca y progresar, ¿no? Progresar en algo que sea concreto. Pero bueno, ese es el tema. La gran pregunta que se dispara acá es, ¿pasa lo que estamos más cerca de lo que me comentaban siempre en la UBA, de que acá sería conveniente salir de la lupa, salir del radar y que estemos más tranquilos en la nuestra con todo lo que pasa, con inflación, con problemas de pobreza crónicos, pero arreglárnosla nosotros allá sin que Estados Unidos
esté tan al punto o tan al tanto de lo que pasa, o realmente esto que viene ahora no va a ser como otras relaciones cercanas con Estados Unidos. Recordemos, lo tengo muy presente en el año 1992, cuando George Bush fue a la Argentina. Trump todavía no fue a la Argentina. Atención con esto, que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. No fue a la Argentina, no fue al Congreso como fue a Bush, y sí lo llamó amigo a Javier Milei, como lo llamó George Bush también a Menem en su momento. Pero el tema es lo que pasó entonces, digamos, hasta qué punto nos transformó en el país, lo que fueron denominadas relaciones carnales por nuestro entonces canciller Guido Di Tella, sirvió para algo, nos cambió en algo, puso a la Argentina en el centro para siempre, o fue un proceso totalmente transitorio y totalmente ligado a la presidencia de Menem y a la de Bush. Bueno, después el tiempo pasó y parecería que por lo menos hasta ese nivel, esa relación que por ahí era más desarrollada, no era tan personal entre ambos presidentes, igualmente se fue diluyendo con la sucesión de las crisis y la sucesión de los gobiernos de otra extracción ideológica, ¿no? Pero bueno, ahora quizá pasa algo que no pasaba antes, y es que no solamente la Casa Blanca está muy interesada en lo que suceda en la Argentina, sino también el Fondo Monetario Internacional, del que si bien Estados Unidos tiene el 16%, tiene la llave de oro, ¿no? El 16% del control de todos los socios aportantes, de todo el dinero estatal de distintos lugares del mundo. En este caso hay muchísimo interés justamente en el Fondo Monetario Internacional en que el experimento social, digamos, que se está produciendo en la Argentina ahora, sea exitoso, ¿no? En ese momento no pasaba esto, la intervención del fondo era importante, pero no era tan determinante como lo es en este momento. Pero además, ahora, si bien, bueno, estamos viendo que en Chile es muy probable que gane la presidencia un candidato de derecha, o por lo menos afín con los intereses de la Casa Blanca, Chile por ahí no tiene la importancia total, no relativa, diría yo, que tenía en los años 90, cuando era un gran productor de minerales, que, bueno, muchos se fueron agotando, como el cobre, que llegó a una tasa de saturación en la explotación y no tiene tantas perspectivas de tener tantos metales. Argentina sí, ¿no? Ya hemos escuchado todo siempre el caso del litio, pero también el del oro, que ya es importante como mineral de exportación para los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos. Y bueno, digamos, al haberse cambiado la extracción ideológica completamente, ya no es el peronismo de Menem el siempre intrigante peronismo para la Casa Blanca, ¿no? El que gobierna a la Argentina, sino un gobierno de una extracción libertaria, ¿no? Algo completamente nuevo en el mundo, pero absolutamente volcado y alineado a los intereses de Estados Unidos. Bueno, puede ser que haya otra perspectiva, y a esto se agrega justamente de lo que siempre se habla, el interés que tiene Estados Unidos por ganarle en algún lado de Latinoamérica, porque ha perdido en todos lados, los intereses de China, ¿no? Sobre todo en las comunicaciones, en las telecomunicaciones, donde Argentina viene tan atrasado con el tema de la instalación definitiva y real de la red 5G, es algo realmente único, que China todavía no haya, digamos, no se haya impuesto como lo hizo en prácticamente el resto del mundo occidental.
Y en muchos otros campos, les mencionaba recién la minería, la explotación petrolífera también, y bueno, todo lo que tiene que ver con la presencia militar. Mucho se ha hablado también de la base china en Neuquén, y de también los intereses estratégicos que tiene China en el Cono Sur. Entonces, teniendo en cuenta todas estas posibilidades que no estaban antes, bueno, tenemos realmente la duda de si esta importancia de Argentina se perdurará en el tiempo, tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo que otras épocas de acercamiento entre los dos países, o si finalizaría en caso de que en Brasil, en octubre del año próximo, Lula da Silva pierde las elecciones contra un candidato bolsonarista, y ahí la economía brasileña, tantas veces más voluminosa, más importante y de mayor peso, también histórico, en las relaciones con Estados Unidos, nos desplace y perdamos el interés de ser este faro que ahora somos, según el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, este faro que somos en caso de que también, en palabras de Scott Bessent, el peronismo sea completamente disuelto y superado por una propuesta, bueno, valga la redundancia, superadora, ¿no? Bueno, eso es por ahora en los lineamientos de que quería explicarles yo, lo que vamos viendo, y bueno, yo los espero con sus preguntas. Gracias, Adrián. A mí De nada. la primera que me viene a la súper claro y muy como que te ubica un poco en cómo está Estados Unidos con respecto a este acuerdo y a las relaciones que tenemos hoy con esta pasión que tiene nuestro presidente por Trump. A mí lo que más la pregunta que me surge primero es cómo lo percibe el público en general a este acuerdo, a esta relación. Nos Sí. contaste un poco cómo está desde el lado del gobierno de Estados Unidos, de los representantes, pero si vos tenés una llegada, una conversación con el público americano común y cómo lo percibe, si está de acuerdo, qué piensa de este acuerdo, de la relación Trump-Milley tan ahí, que está en el foco, cuando Bueno, Argentina fue un poco siempre mucho más alejada, quizás, ¿no? Bueno, no siempre, pero sí, ha sí, sí, tenido una época bastante alejada. todavía son trazos de brocha gorda que hay sobre Argentina, ¿no? Sobre el país, no sé, cuando me tocó vivir en España también, ya en un momento me llegaba, hablando de inquietar, ¿no? A molestar bastante la pregunta de por qué un país con tantos recursos es un país tan pobre. Bueno, y había que explicarles, ¿no? Que se trataba de un país empobrecido, en realidad que no era un país para nada pobre, pero con los recursos muy mal utilizados, que la respuesta simplificadora de echarle toda la culpa al peronismo Mm, no es algo que termine de explicar todos los problemas que tuvimos en la Argentina, donde también hubo muchos vaivenes de posicionamiento ideológico, quizá como en pocos otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Empezando por, quizá Perú no supere los últimos tiempos, pero, o México en el pasado, también a principios del siglo XX, pero después vaivenes como la Argentina no hubo nunca, e incluso durante la democracia, donde la democracia recuperada, ningún presidente de los últimos ha podido ser reelecto. Vamos a ver, hasta Milei incluso es una incógnita de qué es lo que puede pasar. Pero bueno, yendo a tu pregunta, bueno, tienen mucha más curiosidad, ¿no? Al estar hablando con argentinos, justamente, bueno, y lo que es en mi caso en particular, quieren saber por qué no terminan de entender justamente si la Argentina es un país rico, si la Argentina es un país que realmente, como dicen los agricultores que se quejaban acá y que han puesto, no solicitar, han forzado artículos editoriales en distintos diarios como el Wall Street Journal o el New York Times o el Financial Times también, acerca de si es desventajoso hacer un acuerdo con la Argentina, porque Argentina es un país competidor
desde el punto de vista del agro, algo que es difícil de considerar, porque, bueno, por lo menos desde el punto de vista de la carne, es lo que me tocó explicar a mí, nosotros exportamos solamente cortes premium, ¿no? Sin hueso, Mm, y entonces eso hace que un país que exporta mucha más carne que nosotros, aquí tienen, son 94 millones de cabezas de ganado, nosotros tenemos 50, de las cuales exportables, ¿cuántas son? Es un pequeño porcentaje. gracias. Eh, y entonces, bueno, hay una desproporción y producen 3 veces más carne con un tenor graso muy superior acá en los Estados Unidos, que hace que quizá a nosotros nos disgusta que tenga más grasa la carne, acá les gusta más. O sea, son cosas Claro, que nosotros decimos, nuestra carne es mejor. Y para mí sí es mejor, pero para ellos no necesariamente. Acá les claro. gusta otra cosa, les gusta mucho la carne porcina, que ya desde la época de Macri, en la primera presidencia de Donald Trump, nos querían imponer la carne porcina, ahora otra vez aparece en el tratado, ¿no? Donde vamos a terminar importando muchos más productos agrícolas de Estados Unidos que los que vamos a terminar exportando. Eso era Entonces, lo que yo, esa era sí. la impresión, perdóname que te interrumpa, esa era la impresión que me daba a mí cuando leo a grandes rasgos el acuerdo. Es como que Ujú. nosotros vamos a importar más de lo que les vamos a exportar a ellos. ¿Es Sí, así? por lo menos en lo que vamos sabiendo del tratado, porque la verdad es que lo están armando, lo que se conoció es un acuerdo marco, ¿no? Es Claro. decir, en los puntos generales a los que se quiere llegar. Pero realmente hay temas que no están definidos, como la exportación de acero a los Estados Unidos, de acero argentino, de aluminio y de biocombustibles, que son 3 temas muy sensibles en los que también salimos perdiendo durante la presidencia de Macri, ¿no? Porque fue muy poca la cantidad de acero que, no me acuerdo la cantidad de toneladas ahora, pero era una cuota Mm, muy baja que terminaba exportando a Argentina libre de aranceles, pero ahora tenemos un arancel de más del 50%. Es claro. muy grosero y es una barrera real. Y aquí en los Estados Unidos, bueno, el lobby del acerero, digamos, es muy fuerte Mm, y también citan acá eh, temas vinculados a la seguridad nacional, ¿no? Que sostienen que la fabricación de acero debe ser mayoritariamente, pero abrumadoramente mayoritaria la cuota de fabricación estadounidense y por eso no lo quieren dejar entrar. Y el tema más doloroso es quizás el de los biocombustibles, donde la mm, Argentina sí tendría que tener o tenía en el pasado una gran participación. Aquí cuando cargas nafta te dice contiene el 10% de etanol. Bueno, eso eh, antes lo producía Argentina y ahora Estados Unidos estuvo tratando, bueno, tratando no, lo logró bastante producir ellos su propio biocombustible para reemplazar al biocombustible argentino. De eso no se habló y esos son los temas que mm, serían importantes hoy. ¿Por qué? Porque vaca muerta es algo, tiene presente, pero tiene mucho más futuro que presente. La extracción de claro. minerales también, con el impacto ambiental que tiene y con las resistencias que puede llegar a tener en algunas gobernaciones de la Argentina, sobre todo por parte de la gente, ¿no? Se Ujú, complica un poco más, digamos, como algo presente. Es todo más una moneda de cambio futuro que algo que Argentina pueda tener ahora, así como está y así como se ve, y nos vamos a llenar de productos estadounidenses, empezando por autos, muchos de los cuales no son sí, fabricados en Estados Unidos, sí, o sí son fabricados en Estados Unidos, pero de automotrices chinas o de otros países del sudeste asiático claro. que, que bueno, no Sí, sé hasta qué punto puede ser ventajoso. Sí, es la impresión que tengo yo, ¿no? Bueno, quería escucharte a vos que sos experto en el tema, pero me daba esta impresión al leer este principio de acuerdo que sí. íbamos a tener como un gran ingreso de productos de Estados Unidos y no veía tanto hacia allá. Entonces, bueno, por eso mi pregunta de cómo lo percibía el público de Estados Unidos. Te agradezco un montón, No, no, por porque favor. súper claro. No, no, yo les digo, bueno, hasta dónde, les hablo incluso desde lo personal, desde el pago chico, de cómo se ve y trato de, bueno, justamente mezclarlo también con las impresiones que salen Claro. en los medios y en las redes sociales también, ¿no? Pero bueno, sí, es acá un punto de conflicto
los distintos lobbies claro. de los distintos sectores productivos que son muy, muy fuertes y que, bueno, le recuerdan todo el tiempo a Trump: nosotros te votamos para que esto sea America First, es decir, Estados Unidos primero. Y acá está haciendo Argentina First. Entonces, dicen, no puede ser. Eso fue una manera de mojarle la oreja a Trump y están insistiendo con eso. Hay incluso un proyecto de ley presentado hace 2 semanas por una miembro de la Cámara de Representantes, una diputada en nuestros Ujú, términos, demócrata, que justamente está pidiendo revertir eh, los 20.000 millones de dólares pactados inicialmente, no los 40.000, sino los 20.000 iniciales, sí, que sean redirigidos como subsidios a los trabajadores del cordón industrial de Michigan, ¿no? Que es donde claro. está Detroit, donde se fabrican los autos y donde todavía no ha habido la respuesta que Mm, esperaban durante la presidencia de Donald Trump para recuperar la producción automotriz de los países donde se fabrican los autos de Estados Unidos ahora, claro, que es básicamente México y Canadá, pero también, por ejemplo, Tailandia. O sea, claro. está muy diversificado. Bueno, gracias, Adrián. No Gracias a sé usted. si alguien más tiene una pregunta. Patricia, que vi que abriste el micrófono y además que Sí, ¿cómo fuiste estás, quien nos Clary? hizo ¿Y el cómo estás, contacto con Adrián? Adrián. ¿Cómo estás, Eh, Patricia? ¿Qué tal? Muy bien. Quería que me expliques un poquito el tema de por qué, debe ser básica la pregunta, pero bueno, ¿por qué se molesta tanto, que es lo que más le molesta a Estados Unidos, el tema de China, en esa base china que nosotros Sí, tenemos acá, ¿no? Que sí, sí, también sí. molesta un poco a los argentinos, ¿no? Es como que... Y molesta porque no tiene precedentes y porque, según ellos, China no ha sido lo suficientemente clara con explicar los motivos por los cuales está esa base ahí. Si bien la han abierto al periodismo, a la prensa, en un momento para mostrar lo que había, mostraban que supuestamente no había nada. Estamos hablando de la de Neuquén, ¿no? Ujú. Molesta que siga expandiéndose China porque en San Juan no estaban preparando este súper telescopio que, bueno, muchos aquí desconfían eh, de que se trate, bueno, cuando digo muchos hablo de la prensa, no tanto desde el gobierno, pero de prensa cercana a la Casa Blanca, donde desconfían que ese telescopio pueda tener en realidad otro propósito, que sea, por ejemplo, espiar satélites, realizar un mapeo del cielo desde el sur para justamente poder instalar satélites militares chinos que puedan controlar a los satélites de la OTAN, por ejemplo, ¿no? De todos los países de la OTAN o de Occidente, porque tiene una posición estratégica para todos los satélites geoestacionarios que están, ¿no? ubicados en el cielo sur, que están ahí fijos. Eso es una de las especulaciones que se hace, y lo que siempre inquieta de China, y acá remarcan, es que nunca hay emprendimientos que no sean vigilados directamente por el Partido Comunista, por el gobierno de Xi Jinping, de manera directa. Y eso realmente es lo que en general preocupa. Usa la misma lupa, digamos, para lo que está sucediendo en Neuquén y en San Juan, sobre todo en San Juan, donde todavía no se terminó de construir este radiotelescopio, eh, que es la que usan para TikTok, por ejemplo, ¿no? Aquí TikTok ha sido la aplicación realmente un tema de discusión política y de soberanía, sobre todo porque insisten en que están espiando a los 153 millones de usuarios estadounidenses con información de una empresa privada china, pero que tiene que remitir todo lo que hace al gobierno de Xi Jinping. Entonces, que tiene directamente acceso, no solamente desde un punto de vista del mercado, ¿no? De las preferencias o los gustos de la gente común, sino que también tiene acceso a un montón de información de geolocalización de empresas que, por ejemplo, no te lo da Google, por buscarlo así, ¿no? Que es muy preciso, perfiles personales de mucha gente que les puede interesar.
Y eso, bueno, ha hecho que justamente Trump insista en que, bueno, lo había prohibido, le está dando los prórrogas ahora para tratar de llegar a un acuerdo y que TikTok pase a una empresa basada en los Estados Unidos y que no tenga más control de China. Algunos dirían en criollo tarde piaste, ¿no? Porque ya toda la Sí. base está armada, ya todo el mapeo está hecho y no sé, eso en algún momento va a suceder, pero se sigue postergando. Y bueno, entonces con este mismo radar es que están viendo los medios, sobre todo, diría yo por ahora, lo que está sucediendo en el sur argentino. Ah, Gracias, gracias, Adrián. De nada, por favor. Liliana, creo que tenías una pregunta. Sí, gracias, Clary. Bueno, Adrián, un millón de gracias, sos muy claro, siempre explicando, me encanta escucharte. Eh, Hoy escuchaba en las noticias, no sé, que parece que Trump no descarta intervenir en Venezuela. Pensaba, no sé si ustedes allá se comenta, yo la verdad que estoy siempre siguiendo mucho el tema de Venezuela y vi, bueno, todas las intervenciones que ha hecho en el mar, ¿no? Que ha tratado de atacar y ha atacado, de hecho, Ujú. algunos barcos venezolanos y está muy preocupado supuestamente por el tema de que la droga no entre a Estados Unidos. Esa sería un poco la bandera de él, ¿no? ¿Ustedes están preocupados porque se pudiera armar una intervención así, podía generar una guerra? No sé. Bueno, por ahora hay mucho ruido con el tema. Acá hay que tener en cuenta que los inmigrantes venezolanos, muchos ingresados de manera ilegal a través del muro, eran cerca de unos 800.000 en los últimos 4 años, fueron utilizados justamente como carne de cañón en la campaña de Donald Trump y fueron uno de los disparadores de su punto de vista, sobre todo, y de la gente que lo sigue, ¿no? Particularmente el movimiento MAGA, Make America Great Again, de que habían disparado la seguridad, la inseguridad, quiero decir, en muchas ciudades y regiones de los Estados Unidos, con delitos que antes no se veían y se los atribuían directamente a organizaciones criminales. Trump lo han tratado de ver muchas veces, seguramente lo escucharon tratando de pronunciar Tren de Aragua, con lo que le cuesta, pobre. Eh, y, y bueno, entonces a los venezolanos tienen una pésima opinión pública, particularmente de los seguidores de Trump. Trump les revocó la visa temporaria que les había dado el gobierno de Biden como refugiados del régimen de Maduro. Y bueno, entonces quieren que esta situación se termine. Trump lo ha emparentado mucho con el narcotráfico a Maduro, ¿no? De hecho, se pide la cabeza acá, le aumentó la recompensa, ahora ya no me acuerdo, eran 15 millones de dólares en la época de Biden, creo que ahora son 45 que pide la Casa Blanca por la cabeza de Maduro. Bueno, lo que quieren acá es justamente una solución, como sea, para que todos estos venezolanos que están aquí en los Estados Unidos regresen libremente y no tengan ya más la excusa de pedir el estatus de asilados. Esta es la verdad. No, 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 no. Desgraciadamente hay que decirlo, como latinoamericano ha sido muy exitosa la asociación entre un inmigrante ilegal y la delincuencia, aún con muchos que no son ilegales, ¿no? Que están cayendo también. Eh, pero respecto de una posible invasión o una posible acción militar, las últimas noticias de esta mañana dicen que Trump está dispuesto a hablar, atención con esto, que es la primera vez que lo escucho, con mi par, dijo, algo parecido, no me acuerdo exactamente las palabras, o sea, lo puso a la misma altura después de tratarlo de dictador todas las veces que pudo, para ver si hay alguna posibilidad de lograr una salida pacífica. Maduro está desesperadísimo, ha tratado incluso de hablar inglés, que es más o menos como cuando Trump trata de decir Tren de Aragua, ¿no? Trató de cantar a John Lennon, hablando de Give Peace a Chance. Hace lo que puede, hace ya por lo menos 2 meses que está dando muestras de resignación ante un posible avance de Estados Unidos porque no tiene los recursos militares para detener una invasión. Entonces, de lo que más se habla acá es de que Maduro estaba buscando un salvoconducto para ser exiliado, no a los Estados Unidos, sino a algún otro país, porque si viene acá es detenido inmediatamente
capturado y procesado como narcotraficante o como cabeza de narcotráfico. Esto ya incluso se mantuvo durante la presidencia de Biden. Hace Mm, varios años que piden su captura de él, de Diosdado Cabello, de toda la cúpula del gobierno de Maduro. Entonces, acá lo que se ve en las últimas horas sobre todo es que no se sabe cuál va a ser la salida, pero seguramente no va a ser militar, más allá de estos que estabas mencionando recién, los 20 barcos eh, que han destruido sistemáticamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sin explicar bien cómo lo hicieron, no sin contar si realmente eran narcotraficantes los que estaban ahí, se supone que sí, pero bueno, esto produjo el repudio del aliado automático de Estados Unidos, que es el Reino Unido, que decidió dejar de prestar colaboración en los ejercicios conjuntos con la Marina de los Estados Unidos porque no compartía la manera en que estaban atacando a los, digamos, supuestos narcos, porque no tenemos más información. Creemos que se deben tratar de narcotraficantes, pero los que vemos son las explosiones y sabemos que hay, no sé si son ya 70 muertos, un poco más me parece, pero sin mayor información que esa. Eso es lo que sabemos, así está preparada la opinión pública de los Estados Unidos, sabiendo que hay una desigualdad, una asimetría muy grande entre las fuerzas militares de Estados Unidos y de Venezuela, que no resistiría un avance, y que va a haber una salida pacífica que no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que va a ser inminente, eso casi se descuenta. gracias, Adrián. Sí, yo quería hacer una Gracias. pregunta, ¿puede ser? Sí, Sí, Patricia, dale. soy María Inés Grimoldi. Bueno, Ah, primero perdón, gracias. pensé que estaba hablando Patricia, no, no te vi, discúlpame, No, está Marinés. bien, no hay problema. Te agradezco, Adrián, la charla muy esclarecedora, me encanta. Yo te preguntaba más por una cuestión de política internacional, ¿no? En relación a nuestro alineamiento actual con Estados Unidos. Con el gobierno anterior, el alineamiento era con BRICS, por ejemplo, Brasil, Ujú. India, China, Rusia, Sudáfrica, ¿no? Que estábamos formando BRICS. O sea que en algún lado hay que estar. Entonces yo te pregunto, que tiene que ver entonces con el color político, si nos alineamos con Estados Unidos o con la otra parte, porque me interesa la política mundial también, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué pensás de eso, de ese cambio, de estar, porque bases norteamericanas hay también, no solo China? O sea que es una Claro. cuestión de poder mundial, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, sí, 101% vinculado con el poder político, ¿eh? Eh, hay, y es más, no solamente con el poder político, sino con la afinidad personal. Es increíble. Exacto. Algunas de las cosas de esto, entre paréntesis, lo que ha sucedido ayer, que se ha revelado ahí que a Trump, por ejemplo, en la negociación de los famosos aranceles a la importación que puso, con lo que castigó a muchos países, fueron los suizos a encontrarse con Trump, justamente, que le había puesto un 55% de aranceles, una barbaridad, y le llevaron una barra de oro de 1 kilo y un reloj Rolex personalizado que es de un valor incalculable, y estaban sobre el escritorio de él. Después de eso le bajó los aranceles a un 15%. O sea, parece increíble, ¿no? Pero parecen esos, me hacía acordar a mí cuando trabajaba de cadete hace, yo no, Qué no quiero contar locura. los años, pero como 30 años, que me acuerdo con los famosos regalos empresarios que vos le llevabas a tal o a uno u otro algo más o menos valioso, una botella de champán cara, y por ahí cambiaba de actitud con el cliente. Bueno, yo me acuerdo de eso, no puede ser que bueno, El due diligence, te lo debo. ¿cómo, cómo? El due diligence, Ah, te La la debo en transparencia, este caso. y qué la sé yo, transparencia. sí, por supuesto, no, claro, exactamente, no debería aceptar un primer mandatario regalos costosos. Eso está en casi todo protocolo creo que de todos los gobiernos del mundo. Bueno, acá sí se aceptan, o por lo menos Trump. Trump es otra cosa. No, Trump no es ni siquiera republicano, Trump está en el Partido Republicano, pero es Trump. Ni siquiera es un presidente, algunos dirían, ¿no? Algunos dicen que es un emperador, por eso hubo una marcha contra él diciendo no queremos más reyes, ya tuvimos los reyes británicos hasta 1776 y un poquito más también. Entonces, teniendo en cuenta eso, vos me preguntabas el color político. Sí, la afinidad
es muy importante. En el caso de Milei, Milei apostó realmente a Donald Trump, ignorándolo a Biden cuando era presidente, en sus visitas a los Estados Unidos y tratándolo de ver a él desesperadamente. Eso le encanta a Trump claramente, lo tiene muy en cuenta. Como insisto, es una relación muy personal de la que depende el destino de nuestro país también, ¿no? Ujú. Y bueno, en cuanto a lo que vos decías del color político, y sí, claro, es una lucha geopolítica mundial. También no solamente está la diseminación de bases de Occidente y de China y Rusia en todo el mundo, sino también algo más importante y tangible que nos toca mucho más de cerca, que es el dólar, ¿no? Justamente los BRICS, los países del BRICS con los que estábamos aliados hace 4 años y quién sabe qué será dentro de los próximos 4. este, bueno, insiste, una de las banderas del BRICS es que el dólar deje de ser moneda de intercambio predominante a nivel mundial y moneda de reserva. Y bueno, más allá de la acción de los BRICS, esto se ha producido en los 20 años, antes de que existieran los BRICS, en los últimos 25 años, ha ido retrocediendo el dólar de tener una posición preeminente de más del 70% de los depósitos hechos en todo el mundo con el dólar como moneda de referencia. Han caído a poco más creo que ahora es el 57%. Es un retroceso muy fuerte que beneficia al yen, al yuan, al euro, y que, bueno, Estados Unidos quiere revertir. Por eso el tema de la dolarización, de hecho, que hay en la Argentina ahora, que se pueda acentuar y que la Argentina pase a tener el dólar como moneda oficial, también interesa a los Estados Unidos para justamente reforzar la presencia del dólar en el mundo, o sobre todo el interés del dólar por el mundo. Por eso hablaba recién del experimento social o el experimento político que se realiza en la Argentina, en el que Estados Unidos por primera vez tiene más interés que otras veces en que salga bien. Después lo que pase o lo que pase con el humor de Trump, que ya ha dejado plantado a varios de sus admiradores, de gente que lo adulaba realmente. Bueno, no sé, por eso mi temor es más personal, que algo pase que arruine la relación y que eso nos cueste como país, que político, ¿no? Que uno siempre dice, no, pero Claro. todas las estructuras, las corporaciones. No, 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 no hablemos del poder de atrás. Esto está bien explícito. Lo tenemos a Scott Bessent diciendo que la plaga de Argentina fue el peronismo, parece un tuitero. O sea, no puede ser. Pero está muy explícito todo. Esa es la ventaja que tenemos con Trump, entre muchísimas desventajas. La ventaja es que siempre está hablando. Yo todos los políticos que conozco que han venido acá no quieren hablar en vivo, siempre todo off the record. A Trump, incluido Milei, empezando por Milei, que estaba con mucho miedo cuando estuvo en la Casa Blanca, porque entraron todos los periodistas, entre ellos los argentinos. No sé si lo vieron, que estaba un poco asustado y de espaldas, pero no se lo esperaba. Y eso le costó Mm. una Cancillería argentina. Fue eso lo que le costó la Cancillería, más que otra cosa. No poder, al anterior, no poder controlar qué hicieron los periodistas en Argentina. Molestó mucho eso. Bueno, a Trump no le importa. Trump viene y te habla así de esto, del otro, te maltrata, te dice cualquier cosa, insulta a tu medio, lo que quieras, pero habla. Y se ve, se sabe lo que se hace. Y eso es algo que acá es visto como un valor. No importa que seas la peor persona del mundo, pero estás hablando de frente y estás siempre, ¿no? Y eso, como te digo, lo diferencia de todos los demás políticos, porque él sí no es un político. Entonces, Claro. es un empresario, un Mm. ricachón que hace política, que le encanta la política, casi como un hobby, pero ama la cámara, ama decir lo que se le pasa No por la... nos olvidemos que tuvo un reality, ¿no? Claro, él viene de un reality. Bueno, pero Milei viene de todos los medios, Sí, también. de maltratar productores, doy fe, yo estuve presente Actores, cuando lo actrices. hacía. Productores, actores, estudiosos, mintiendo abiertamente sobre el New Deal a una chica que la trató de burra en Salta, la chica decía la verdad y el otro. Y bueno, pero eso de ir para adelante, de asegurar de no importa qué y de insultar, desgraciadamente, esto lo digo personalmente, paga mucho, ¿no? Mm.
anda muy bien y hace que el que grite más fuerte llegue más lejos. Como un Sí, Claro. espectáculo. Es ¿cómo? espectáculo. Ese es como un espectáculo. Es Como un espectacular. espectáculo. Claro, pero esas reglas del espectáculo y de la exposición, Milei no las siguió, únicamente eligiendo a los periodistas con los que quiere hablar. Eso Trump no lo hace jamás. Trump Mm, Mm, está todo el tiempo y habla con el que sea. Está en la puerta del avión y habla. Está en el claro. pasillo de la Casa Blanca y habla. Está por subirse a su helicóptero y habla con todo el ruido del helicóptero. No le importa, podría tener mil excusas. Biden hablaba, se daba vuelta y se iba, y se le veía la pelada cada vez que se iba. Siempre, y todos los periodistas preguntándole, así gritándole, y nunca respondía nada. También los maltrataba. Pero Trump es peor todavía. Dice, vos sos un corsario de las corporaciones, te dice así, ¿no? De estilo Mm, capitalista pasado, bueno. Pero lo decía directamente a, a los periodistas. O sea, es así, pero te contesta. Entonces, es una mm, gran diferencia entre Milei y Trump. Y vamos a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Respecto a qué pasa con esta relación entre estas dos personas tan distintas que son Milei y Trump, pero donde hay una admiración incondicional por parte de Milei, pero de parte de Trump nada es incondicional, nadie es incondicional y claro. cualquier cosa lo puede hacer cambiar de opinión. Por eso es muy frágil todo. Mm, mm. Mm. perfecto. Muchas ¿Alguien gracias por tu más? respuesta. Gracias, Inés, por tu pregunta. Ay, muchas No gracias. sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario. No sé. Eh, bueno, yo, Adrián, aprovecho porque la verdad que estoy fascinada con tu charla. Ay, no, por favor. Em, No soy de dar fina- charlas, por eso te digo, me sí, te parece. agradezco muchísimo me- eso, nos dijo, esto es una no, no, excepción. no es por hacerme el exquisito ni, ay, mirá No, lo no, que. no, No, es que no estoy acostumbrado a tener el formato de charlas. Yo suelo claro, hablar al aire con algún periodista en estudios y tengo un ida y vuelta. Entonces, como no preparo exposiciones, digamos, no digo, esto va a ser un está flan, digamos, no va a tener buenísimo. va a estar medio invertebrado todo, pero bueno, me gusta No, pero hacerlo así. está saliendo, por lo menos yo lo estoy disfrutando un montón, espero que todos estén disfrutándolo igual. Para no sacarte tanto tiempo y No, está bien. ir como ir cerrando, salvo que alguien más tenga preguntas, ¿vos crees que, o sea, todo está muy atado con hilos, está esta pasión de Milei por Trump? Si un día Trump se raya y dice, no me cierra más Milei, cierro la puerta, ¿esto no es negativo para Argentina, esta cosa tan agarrada con hilos? em, Sí, ¿El sí, público estadounidense sigue apoyando a Trump? Un sí, poco cómo visualizás vos el futuro, si es que se puede visualizar, porque con estos dos personajes es difícil poder visualizarlo, pero bueno, sí, a ver, Trump insiste, se ve a sí mismo como el mejor presidente de la historia. Creo que ahí tuvo una fotocopia en Milei también. Por lo menos en el Milei que llegó hasta la campaña antes de perder en la provincia de Buenos Aires las legislativas locales y las intendencias, que después cambió y se moderó mucho, empezamos a ver a otro Milei, ¿no? Pero hasta ese momento digamos, inquietaba realmente lo que podía pasar con la oposición, con todos los que pensaban distinto y demás. Bueno, Trump no ha cambiado esa manera dura de ver la realidad, pero está teniendo muchos problemas dentro del Partido Republicano, sobre todo por no cumplir con sus promesas, claro, ¿no? Por invertir demasiado dinero en lo que consideran los que eran fanáticos, sobre todo, y que se están empezando a escindir, a separar, a alejarse, o a tratar de formar otros grupos dentro del Partido Republicano, que es faltar a sus promesas de que Estados Unidos sea lo primero cuando se está empezando a invertir muchísimo dinero en guerras en el extranjero, en acuerdos que no se sabe bien lo que pasa. Por ejemplo, ahora le va a vender jets de última generación al gobierno de Arabia, al Reino de Arabia Saudita, mm, es algo que no ven bien los otros aliados automáticos de Estados Unidos, que es el Israel de Benjamín Netanyahu. No, claro, justamente, dice, no puede ser, va a empezar a tener eh,
un ejército mucho más moderno en Medio Oriente que nosotros. Bueno, y eso no puede pasar. Entonces ahí eso hace que lo que muchos ultraconservadores se vayan alejando, pero después, por ejemplo, además del acuerdo con la Argentina, que es enviar 40.000 millones de dólares al país cuando menos que esa plata hacía falta para arreglar lo que aquí sería la tarjeta alimentar de los Estados Unidos, que asiste a 41 millones de estadounidenses, ¿no? Se llama SNAP acá, SNAPS se llama exactamente, antes se llamaba Food Stamps, como estampillas de comida, es un programa muy antiguo, instaurado por los demócratas hace como 60 años, y que, bueno, faltaban fondos por todos los recortes que hizo Estados Unidos puertas adentro, con todo este tiempo que estuvo cerrado el gobierno, que estaba el famoso shutdown, porque no llegaban a un acuerdo los republicanos y la oposición. Entonces, ante la falta de plata, el hecho de que a Argentina se envíe semejante cantidad de plata para ayudar a un aliado político, Claro. lo veían, bueno, eso produjo muchos resquemores. Por eso, quizá también se presente este acuerdo que, como les decía, es un acuerdo marco en el que se ven muchas desigualdades, una gran asimetría entre lo que Estados Unidos va a exportar a la Argentina y lo que la Argentina va a exportar a Estados Unidos, para poder satisfacer justamente a los republicanos, que hoy también le estaban por votar. Este es otro tema que no tiene nada que ver, el caso de corrupción sexual, Sí, de Epstein. Epstein. Había ya dentro del grupo de diputados de la mayoría que tiene el Partido Republicano, había entre 80 y 100 que iban a votar en contra de lo que pedía Trump. Es la primera vez, era una revuelta muy grande que hizo que él tuviese que cambiar de opinión, y quién sabe qué arreglo pudo haber hecho para pedir que ahora sí abran todos esos archivos y que se vea todo. Y bueno, eso lo están votando hoy justamente porque hay un peligro real de que muchos empiecen a votar en contra del propio Trump, y eso le hace perder mucha autoridad, a pesar de lo fuerte y estricto que es en los castigos con todos aquellos que él considera traidores, solo por tener disidencias en algún tema, como estuvieron acostumbrados acá durante tantos años en una democracia tan antigua, tan aceitada, con muchas disidencias dentro del partido. Bueno, Trump no quiere eso, por eso les digo yo que no es un presidente más, que incluso hay gente dentro del partido, los ultrafanáticos, que quieren que se reinterprete la Constitución de los Estados Unidos para que pueda volver a presentarse Trump cuando termine este segundo mandato. ¿No? Está muy difícil el tema, pero lo quieren lograr. Me hace acordar, obviamente, a Menem, ¿no? Cuando quería la reelección en el 99, que hablaban de una cláusula constitucional. Acá lo que dice es que él insiste en que hubo una elección robada, que es la que ganó Biden. Increíblemente, muchos tuiteros en la Argentina creen eso, a pesar de que ninguna demanda judicial, pero es mucha la gente que vota. Hay muchos bots también, no hay que dejarse jugar, pero viste, gente que envalentonada por un triunfo electoral, que no hay nada más pasajero y débil que un triunfo electoral en la Argentina, sobre todo, crean que tienen justamente la razón en todo. Y bueno, hay mucha gente muy envalentonada que repite cosas que ven acá, pero desde el punto de vista trumpista, ¿no? Entonces, eso es, insisto, que hay grietas dentro del Partido Republicano. Ya se empieza a ver, a mí me tocó vivir también la primera presidencia de Trump, que le tocó la pandemia y que rápidamente hubo un desgaste, fatiga, digamos, con el estilo tan personalista de Trump. Cuando él dijo, yo no tomo responsabilidad por lo que pase en la pandemia, eso cayó muy mal cuando él creían que lo iban a reelegir inmediatamente. Y ahora vuelve a haber fatiga, ya se vio en las elecciones que hubo en New Jersey, en Nueva York, en Virginia, donde con las encuestas de opinión que se hacían junto con las elecciones, decían que están viendo que Trump no está cumpliendo con las promesas de controlar la inflación, que es baja la inflación acá, pero la inflación real en los productos que se compran en el supermercado, digamos, en lo que cuesta llenar el changuito en términos argentinos, eso sí se ve. Y bueno, y esto que haya ganado Mamdani en Nueva York es un síntoma muy fuerte
de que la gente también es muy volátil en sus opiniones y que cambia mucho de opinión en 2 años, que uno no es dueño de los votos que logra y que, como les digo, no hay nada más frágil. Es como la casa de los tres chanchitos Sí, de del cuento. la primera, sí, 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 que Sí, bueno, es más o menos como esa, que es la que más se vuela. Bueno, así son los votos de la gente mm, en estos tiempos, sobre todo, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. No, por favor. Si no hay más preguntas, Yo quería sumar, hola Adrián, ¿cómo va? Mi Hola, nombre es ¿qué tal? Abril. ¿Qué tal? Em, un pequeño comentario y también una pregunta final por ahí. Primero, tengo 22 años y me acabo de recibir de Relaciones Internacionales y nosotros todavía en Ditela incluso tomamos el concepto de, bueno, equidistancia y relevancia estratégica, así que no quedó en la UBA hace muchos años, sino que, nada, todavía lo seguimos viendo en la facultad, es tremendo. Más allá de eso, y en ese sentido quería consultarte. ¿Cómo veías que va a impactar en la credibilidad argentina esta cuestión de oscilamiento extremo que vos decís a futuro? Digo, porque hoy tenemos este presidente y somos mejores amigos de Estados Unidos y el día de mañana viramos nuevamente a otra alineación internacional y somos un país que es casi defaulteador serial. Entonces, Ujú. en ese sentido, ¿qué queda para la Argentina del futuro para poder hacer acuerdos creíbles? Bueno, primero te recuerdo que también estudié en la Ditela, donde estaba este profesor de Relaciones Internacionales de apellido Russell, no me acuerdo Sí, el sigue nombre. estando. Sigue Roberto. estando todavía. Bueno, Roberto Russell, ahí me acordé, se le pone la cara colorada cuando habla. Sí, me acuerdo, ahora me empecé a acordar que también dice más o menos lo mismo acerca de la importancia que tiene estar fuera del radar. Él usa otro término, pero está más o menos en sintonía con lo que siempre decían en la UBA. Bueno, lo nuestro en estos momentos, en términos de relaciones internacionales, es una apuesta, como te decía, que en muchos casos es inédita. Ni siquiera acá en Estados Unidos saben exactamente qué es lo que puede llegar a pasar en la Argentina en los distintos escenarios, pero digamos, un nuevo giro rápido eh, podría ser realmente letal, porque bueno, nosotros justamente si tenemos un historial es justamente de inconsistencia, lo que vos mencionabas recién acerca de ser defaulteadores seriales, también tenemos cereales, pero no de cerealitas, ¿no? Sino de cereales, quise decir. Y también nos pasaba muchas veces con ciertos temas de viveza criolla que por ahí no tienen tanto los chilenos u otros países, incluso Paraguay, de mandarte bien un primer envío, me acuerdo con la exportación de frutas, por ejemplo, y después empezarte a mandar fruta de segunda calidad. O sea, esas son cosas que me comentaban, me acuerdo cuando vivía en Europa. Tenemos problemas con esa reputación que arrastramos de antes. Algunas cosas han cambiado, afortunadamente, en la Argentina y otras no. Y volver a cambiar de posición ideológica, de ser un aliado automático de Estados Unidos e Israel, como somos ahora, son las únicas dos alianzas que tenemos claras. Ni siquiera el Mercosur está porque hay un montón de leyes, Argentina está en el Mercosur, porque hay un montón de leyes que impiden una salida brusca, pero no sé, por ejemplo, el voto a favor del embargo de Cuba, eso por ejemplo no tiene precedentes en la región tampoco. Son temas que va a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede con un próximo gobierno de Argentina, sea el signo que sea, o también la otra variable con un próximo gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver si hay una Casa Blanca que, bueno, siempre, no importa el signo político, van a tratar de mantener su preeminencia, pero si ya le quita la lupa de encima que tenemos en este momento, y que si también el Fondo Monetario Internacional nos quita la lupa de encima, para, bueno, lograr un poco de coherencia, que es quizá lo que tuvo Chile, hasta Boric por lo menos, en cuanto a que los gobiernos podían ir de izquierda a derecha, pero no se perdían las políticas de Estado, ¿no? Desde el punto de vista económico, no cambiaba realmente el rumbo económico. Vamos a ver
qué pasa con la Argentina. Sobre todo, lo más importante de la Argentina no es tanto lo que pueda hacer Milei, sino qué oposición se forma, qué alternativa de poder puede tener Argentina en caso de que Milei pierda las próximas elecciones o que su partido pierda las de 2031 también y se pase a otro rumbo. Si las propuestas que tiene el partido de oposición son armónicas, por lo menos, aunque tengan un giro hacia la izquierda o hacia el centro, pero si son armónicas y respetan los cimientos de lo que se pueda construir. Hasta ahora no hay nada, nosotros somos todo acuerdos, todas promesas, todas propuestas. Es un gobierno hasta ahora de gestos, tampoco hubo tanto tiempo como para poner cimientos, hubo reformas en cuanto a recortes sobre todo, pero no hay todavía pilares de algo. Entonces, en base a eso, tenemos que ver que además de lo que pueda mostrar el gobierno, qué calidad puede mostrar la oposición como alternativa, la que sea, la oposición que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa por el lado de Argentina y por el lado de Estados Unidos sabemos que terminado el gobierno de Trump, si no logra su propuesta de reelección, que hoy por hoy parece un delirio y seguramente lo sea porque cada vez tiene menos apoyo dentro del propio Partido Republicano, si sigue Vance, ¿no? Si llega a ganar Vance, que es su vicepresidente y por muchos visto como el sucesor, y si realmente es distinto a Trump o si gana la oposición demócrata y tenemos en los demócratas a socialistas, como siempre temía Trump. Ahora ya tenemos también dicho sea de paso, una alcalde socialista en Seattle también. Empiezan como a aparecer, ¿no? Antes no existía la palabra socialismo acá. De hecho, tampoco son socialistas. Acá son todas variantes de un capitalismo liberal que, bueno, puede tener alguna influencia más por parte del Estado, que el Estado siempre fue muy activo acá en los Estados Unidos, eso da quizá para otra charla, ¿no? Pero ya desde el momento en que, te digo rápido esto, entre paréntesis también, porque me gusta recordarlo, el 91% de los alumnos del primario y del secundario de las familias de Estados Unidos, hace ya años, ¿no? Desde ahora, y cada vez más van a la escuela pública. O sea, tenemos solo un 8% de escolares estadounidenses, no, menos, mentira, un 6% de escolares estadounidenses que van a la escuela privada, el resto hace homeschooling, o sea, aprenden en la casa. No es tan raro eso, no es de millonario eso, necesariamente. Hay mucha gente que va cambiando de estados, no de personalidad, sino de estado de donde están viviendo. Y entonces, como tienen esta vida corporativa, los hijos estudian en la casa y sí, es casi un 4%. Entonces, teniendo en cuenta que van gratis, entre comillas, lo pagan con los impuestos del lugar en donde viven, a la escuela, que el autobús escolar amarillo que tanto vemos en las películas es completamente gratuito y jamás se paga, jamás. Y incluso almuerzan como en Los Simpsons, con la bandejita que van ahí a almorzar. Es gratuito eso también, está incluido dentro de, bueno, el programa escolar, ¿no? Se puede contribuir, hay una suerte de cooperadora también. Pero teniendo en cuenta esto, que me vengan a hablar de socialismo cuando esa realidad no existe en Europa, que tengas un porcentaje tan elevado de gente que vaya completamente sin poner dinero de su bolsillo directo al colegio, y es raro, es por lo menos raro, pero lo que vamos es lo del socialismo lo inventó Trump, tanto de hablar de socialistas de la oposición, tanto que ahora aparecen socialistas que se autodenominan socialistas para diferenciarse de Trump y les va bien en las elecciones. Entonces, no sé, es raro lo que pueda pasar, pero socialismo acá no va a haber de ninguna manera. Hay muchos amagues, muchas cosas. Es muy, muy, muy difícil. Es como que trates de decir que ganás las elecciones diciendo que vas a cambiar la bandera argentina por la de Uruguay y estás con la bandera de Uruguay y que pretendés que todos usen la bandera y no la van a usar, eso no va a pasar nunca. Entonces, bueno, no sé, es la perspectiva que tenemos en Estados Unidos por ahora, tenemos que ver qué pasa con la oposición, qué plantea, qué quiere, aunque lo más posible es que si perdiera el trumpismo en las próximas elecciones,
giráramos hacia un gobierno más parecido al de Biden, corporativo, ¿no? Capitalista también, ordenado, pero bueno, esperemos que con un presidente un poco más lúcido. Bueno, Adrián, te súper, súper agradecemos. La verdad que muy interesante todo. Hemos hablado un poco de todo, de Argentina, de Estados Unidos, de lo que pasa allá, de lo que pasa acá. Súper completo. Oh, Liliana tuvo que irse, como avisó al principio, porque tenía un compromiso antes, asumido ya. Así que yo, en nombre de la Cámara, te doy las gracias por esta charla, por hacerlo, aunque no sea lo que habitualmente solés hacer, sino algo más de ida y vuelta del periodismo. Para nosotros es súper valioso. Agradecerle a Patricia Torres, que fue quien nos hizo este contacto y nos propuso la idea de tenerte. Y Patricia, realmente una idea excelente. A quienes nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y Adrián, si querés dar unas palabras de cierre, te escuchamos. no, por favor, yo simplemente les quiero, ya me voy corriendo a hacer una notita, en este caso para el canal 7 de Mendoza, que es del Grupo América también. Pero bueno, quería agradecerles, yo insisto, les pido disculpas uno por la demora, otro por ser un poquito invertebrado, ¿no? Como les decía, con la charla. Y bueno, disculpas a los que, a los que llegaron a bostezar, no veo nada acá, no había nadie, no estoy acusando, simplemente digo, yo me hubiese No, aburrido mucho tuvimos con esta tiempo de charla. avisar, así que Me aburro mucho con las charlas. Imagínense viéndome a mí mismo, yo creo que me hubiese quedado ahí de costado. Yo soy así, discúlpenme, me pasaba a veces con algunos teóricos, me dispersaba mucho, me cuesta mantener un poco la atención. Entonces los comprendo perfectamente y les agradezco mucho por las lindas palabras que han tenido. Bueno, espero conocerlos a los que pueda, que estén ahí personalmente. es- Voy en una fecha difícil, que es la de las fiestas, ¿no? Voy para recién el 20 de diciembre y me vuelvo el 7 de enero, pero a lo largo del año espero poder volver en marzo, abril también. sería un gusto conocerte y poder quizás en 2026 tener un encuentro presencial que sea más dinámico también, porque a veces la cámara, como te pasa a vos, intimida un poco y que haya Sí. más diálogo todavía. Pero bueno, pensando en hoy, te agradecemos nuevamente el tiempo a todos por estar y los esperamos en el próximo evento. Y suerte, Adrián, estamos en Dale. contacto. Contás con nosotros para lo que necesites. Infinitos agradecimientos. Y gracias Bueno, a todos. Buenos días. gracias, gracias, gracias a todos.